Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a compartir con ustedes un proyecto arqueológico que venimos desarrollando en el sur de mi país, Argentina, específicamente en Tierra del Fuego, que como saben se refiere a un naufragio del siglo XVIII de una nave española llamada La Purísima Concepción. Pero antes quisiera ponerlos en contexto geográfico y en cierta manera institucional para que nos ubiquemos un poco. Desde hace varios años tengo a mi cargo un programa llamado Programa de Arqueología Subacuática, o PROAS, como ven en el logo, que tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Y somos un pequeño grupo de gente que, si bien es interdisciplinario, tenemos un predominio de arqueólogos, como es mi caso, y que tenemos en común el hecho de que somos además buceadores. Y por lo tanto nos dedicamos a la investigación y a la preservación del patrimonio cultural que yace bajo las aguas de nuestro país. Venimos trabajando en distintas zonas del litoral atlántico argentino y recientemente, bueno, hace unos pocos años, comenzamos a trabajar aquí en la costa atlántica de Tierra del Fuego. Como ven, es el extremo más austral antes de la península antártica, y es una zona que desde el punto de vista histórico, geográfico, fue particularmente importante antes de la apertura del Canal de Panamá, porque por esa zona tenían que transitar embarcaciones que querían unir los océanos Atlántico y Pacífico, y a las cuales no les quedaba más remedio que dar la vuelta por las rutas tanto del Estrecho de Magallanes al norte de la isla de Tierra del Fuego o del Cabo de Hornos al sur de la isla de Tierra del Fuego. Aproximándonos un poco más a la zona donde concentramos nuestro trabajo en estos últimos años, ahí tienen en la imagen la península Mitre. Península Mitre es precisamente el extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, está ubicada frente a Isla de los Estados, y por allí es donde pasaban las embarcaciones que tomaban la ruta del Cabo de Hornos. Ahora bien, dado que estamos aquí en el contexto de este evento, me pareció que era oportuno compartir con ustedes algo que no puedo compartir a menudo en ámbitos académicos con mis colegas, que es la parte de aventura, la parte de lo que implica trabajar en un lugar como Tierra del Fuego. Tengan en cuenta que el camino vehicular termina en la estancia María Luisa, no sé si se ve bien en la pantalla, está, digamos, arriba a la izquierda, y desde allí hasta el extremo de la península son más de 100 kilómetros que hay que recorrer a caballo o a pie, o también se podría hacer en vehículo todoterreno, pero lo que nosotros utilizamos habitualmente es una tropilla de caballos provista por el Centro Hípico del Fin del Mundo, que nos brinda el apoyo logístico para nuestro trabajo arqueológico. Es un recorrido de, como les digo, varios kilómetros, alrededor de 90 que tenemos que hacer para la zona foco de nuestro trabajo. Tenemos que cruzar varios ríos que hay que cruzar en el momento en que la marea baja y permite el cruce. Ahí están viendo un cruce con marea baja y ya pueden ver cómo se complica, digamos, el agua llega bastante cerca de los jinetes. Y también hay momentos en donde, debido a que la marea sube, no se puede continuar transitando por la playa y tenemos que subir a la cima de los acantilados. Como se ve en la imagen ahí arriba a la derecha, hay un caballo que está ya arriba, y transitar por la zona de turba. La turba es un tipo de terreno muy fangoso, difícil para los animales por momentos, y para nosotros también, que tememos que los caballos nos tiren o caernos. Y así es como vamos atravesando esas distancias. También el clima puede tornarse bastante arduo. Por ejemplo, este verano, que fue la última vez que estuvimos, en el mes de diciembre de 2017, tuvimos granizo durante varias horas a lo largo de la cabalgata, lo cual a los animales los pone muy nerviosos y a los jinetes también, por supuesto.
Desde el punto de vista del apoyo náutico, también es complicado. Esta zona de Península Mitre es un lugar a donde ninguna embarcación quiere ir. De hecho, cuando estaba planeando esta expedición, la última para el Purísima Concepción, que era la primera vez que íbamos a tener apoyo marítimo, apoyo náutico, me costó mucho encontrar a alguien que quisiera venir a ese lugar. Y una de las personas me dijo, por algo naufragaban tantos barcos. O sea, realmente es una zona muy compleja y que no tiene además balizas, faros, ayudas a la navegación. Ahí tienen la imagen de la embarcación que vino con nosotros, un semirrígido, que trajo además un pequeño bote inflable para dar apoyo de buceo. Y pueden ver también en la imagen, abajo a la derecha, lo que es el mini campamento que armamos para cargar los botellones de buceo y que también, digamos, cumple esa función del componente de nuestras actividades. A veces, como en este verano, nos hemos quedado sin combustible para la embarcación y la única forma de conseguirlo fue a través de un helicóptero. No podíamos darnos el lujo de traerlo a caballo o de otra manera. A caballo son 3 días de cabalgata, creo que se los dije, y felizmente, y por eso tengo esa cara de contenta, vino un helicóptero que nos trajo el combustible faltante. Y por último, así para que tengan este panorama de lo que es nuestra vida en Tierra del Fuego, tiene que ver con las condiciones en las cuales vivimos habitualmente. En muchos lugares la única opción es acampar o bien albergarnos en puestos de estancias abandonadas en los cuales bueno, por lo menos uno tiene un techo, está reparado del clima y los agentes meteorológicos y por supuesto no hay ni electricidad, ni internet, ni teléfono y pueden ver en la imagen de abajo que nuestro trabajo es a la luz de las velas. Sin embargo, es un trabajo que nos apasiona y además nos permite disfrutar de la maravillosa fauna y flora y todo el ambiente que hay en Tierra del Fuego para el cual nosotros nos consideramos privilegiados. Ahora sí voy a pasar al foco de la presentación, que es el caso de la fragata Purísima Concepción. Sinceramente, para mí, el caso de la fragata Purísima Concepción es la historia de un naufragio que lo considero fascinante. ¿Por qué lo considero fascinante? Básicamente por 3 razones, que enseguida voy a compartir con ustedes. Les recuerdo que esta era una fragata española, era una nave mercante, se llamaban navíos de registro, eran barcos privados, pero que navegaban, que viajaban con apoyo de la corona. Y como pueden ver en la carátula de este, que es un diario escrito por los náufragos, o por uno de los náufragos, partió de Cádiz al mar Pacífico y se perdió en la Tierra del Fuego. Había partido en 1764 y el 10 de enero de 1765, navegando de noche a las 2 de la mañana, encalló contra una roca, unos escollos, y se destruye el barco ya de manera irreversible. Pero bueno, acá entro en una de las razones por las cuales considero que es un naufragio fascinante. Este barco llevaba a bordo casi 200 personas. Todas se salvan. Todas, de alguna manera, logran llegar hasta la costa, ya sea nadando, ya sea en los pequeños botes auxiliares que llevaba la Purísima Concepción, ya sea en improvisadas balsas. De una u otra manera se las ingenian para llegar a salvo a tierra. El segundo punto que quisiera destacar tiene que ver con la relación que establecen los náufragos de la Purísima Concepción con las poblaciones originarias de Tierra del Fuego. Los indígenas de Tierra del Fuego eran varios grupos. En Península Mitre habitaban los que se denominan Jaush,
que son indígenas emparentados con los Onas o Selknam, que quizás sean más conocidos para ustedes. Y lo notable es que este grupo de españoles que naufraga en Tierra del Fuego convive pacíficamente y armónicamente con los grupos indígenas con los que se encuentran. Y me parece digno de destacar. Como si esto fuera poco, además, los náufragos del Purísima Concepción, durante los 3 meses que pasan en Tierra del Fuego, construyen otra embarcación con los restos de su naufragio, más madera que logran obtener de los bosques cercanos, y todos los náufragos, las casi 200 personas que les comenté, se embarcan en esta nueva nave, que era un poco más pequeña, pero suficientemente grande para darles cabida a todos ellos y traerlos de regreso al Río de la Plata y al puerto de Buenos Aires. Espero que coincidan conmigo en que no es un naufragio más, que es una historia apasionante, y de allí mi particular interés dentro del marco de nuestro trabajo en la Patagonia y Tierra del Fuego para ahondar un poco más en lo que sería la evidencia arqueológica de este naufragio, es decir, no solo la historia, no solo lo que está escrito en los documentos, sino también lo que podemos llamar evidencia material, ¿no? Evidencia física, que es el objeto de estudio de nosotros, los profesionales de arqueología. Así empezamos a recabar información y nos encontramos con que en la década de 1980 se había recuperado un cañón de hierro de la costa atlántica de Tierra del Fuego en un lugar un poco impreciso, que había sido trasladado en helicóptero, no ese que ven en la foto, sino en uno más grande, hasta el emplazamiento que tiene hasta el día de hoy, que es el jardín del Museo del Fin del Mundo en la ciudad de Ushuaia. Bien, este cañón tiene un cartel que dice que provendría del Purísima Concepción, pero francamente no había ninguna evidencia que pudiera probar que ese haya sido el caso. Sin embargo, por sus características generales, si bien está en muy mal estado de conservación, está muy corroído, muy desgastado, no se ven marcas o inscripciones o nada diagnóstico que permita asociarlo ni siquiera a un pecio, a un naufragio español o a España, podría ser del Purísima Concepción. Bien, nosotros en el año 2014, recorriendo la costa atlántica fueguina, comenzamos a mirar con atención en la zona intermareal de la costa, es decir, aquella que periódicamente está cubierta y descubierta cada vez que sube o baja la marea respectivamente, en donde creíamos que, en base sobre todo a este diario escrito por los náufragos, había probabilidades de que hubiera naufragado el Purísima Concepción. Y tuvimos hallazgos promisorios, concretamente balas de cañón, como las que pueden ver en esta imagen. Son balas de hierro, esféricas, y cuyo calibre es de 6 libras. Tienen un diámetro de 9 centímetros que coincide con 6 libras. Y 6 libras era el calibre de los cañones que al menos se pidieron para artillar a la fragata Purísima Concepción, porque los barcos mercantes de este periodo iban armados. Y el Purísima Concepción habría llevado 20 cañones. Encontramos varias de estas balas, unas 7, todas del mismo estilo. Y realmente fue el primer hallazgo así alentador respecto a nuestro tema de investigación. También encontramos losa inglesa, ese fragmento que ven arriba a la izquierda, que si bien es pequeñito, la escala está en centímetros y correspondería probablemente a una patita, a un pie de una pieza como esa tetera que ven allí, es de un estilo que es muy diagnóstico de losa inglesa de mediados del siglo XVIII. Es esta losa que está decorada de forma como marmolada, así como multicolor, con gamas de ocre, verde. Y entonces también, si bien no estamos hablando de una losa española, bien podría haber sido transportada a bordo de un barco mercante español. La época coincidía.
Y además, en un lugar a 2 o 3 kilómetros de esa zona intermareal a la que me estaba refiriendo, que es esta gran explanada que ya está ubicada en una zona reparada, está junto a una caleta llamada Caleta Falsa, y donde cabía la posibilidad que los náufragos del Purísima Concepción se hubieran establecido, apareció un fragmento de cerámica muy distinto a lo que les mostré recién. Se trata de una cerámica de pasta más gruesa, más, digamos, en su confección un poco más burda, recubierta con un esmalte verde brillante y realizada con torno. Y lo interesante de esta pieza, que aquí pueden ver ya en laboratorio, del otro lado, del lado interno, que está recubierta con una sustancia impermeabilizante, un engobe de color más apagado, es que tiene todo el aspecto de provenir de las famosas botijas o vasijas que solían transportarse a bordo de los barcos mercantes españoles y otros en la época colonial, pero sobre todo españoles, y que transportaban elementos tales o productos tales como vino o aceite de oliva. Entonces, esta pieza fue también una pista, un punto de conexión a un origen español. Aquí tienen algunos ejemplos de vasijas o botijas coloniales que, por supuesto, variaban, pero tenían ciertos elementos en común, como el haber sido hechas con torno, de pasta gruesa. Es una cerámica que llamamos utilitaria, que cumplía una función de recipiente y que es muy diagnóstica. Así fue como planificamos el trabajo que hicimos hace poco, en el mes de diciembre, ya intentando buscar, por un lado, el lugar del naufragio y, por otro, el lugar del campamento de los náufragos. Para eso íbamos a trabajar en las dos zonas que están indicadas con las flechas en la imagen. Una dentro de la caleta, que sería el lugar donde se habrían establecido los náufragos. Y es interesante porque los náufragos en el diario hablan de una bahía muy hermosa y de entrada angosta. Y no hay muchos lugares a lo largo de decenas de kilómetros en esta zona que tengan estas características. Entonces, la Caleta Falsa, esta entrada de mar que ven ahí, tenía buenas probabilidades. Además, allí habíamos encontrado la cerámica que les mostré recién, que provendría de una vasija. El otro lugar, que ya está más en mar abierto, sería el lugar adyacente a la zona intermareal donde habíamos encontrado las balas de cañón que mostré antes. Ahora les voy a compartir con ustedes los resultados de las distintas etapas de búsqueda. La búsqueda en tierra en la zona intermareal brindó más de los proyectiles que veníamos encontrando, estas balas esféricas de hierro del mismo calibre, más losa inglesa del siglo XVIII. Fíjense, son todos fragmentos pequeños, todo está muy roto, muy erosionado, pero realmente para nosotros es muy valioso. Esto refuerza un periodo cronológico de mitad del siglo XVIII. Y también apareció más de la cerámica de estilo español, de pasta más gruesa, recubierta con este esmaltado, este vidriado verde intenso. Además, aparecieron en esta misma zona intermareal otro tipo de hallazgos, como ser estos pequeños artefactos que parecen botones, son de vidrio, como ven, de distintos colores, pero están facetados, están pulidos y sobre todo facetados de tal manera que tienen más aspecto de piezas destinadas al engarce. Engarce, no sé, en anillos, en hebillas, quizás en alguna pieza de indumentaria. Y hay, por lo menos que yo sepa, otro naufragio español del siglo XVIII, Nuestra Señora de Guadalupe, naufragado en República Dominicana, donde también encontraron piezas de vidrio facetadas como estas que aparecieron en Tierra del Fuego. También apareció este pequeño compás de bronce, que puede haber tenido muy probablemente un uso náutico, que está en este momento en estado de conservación, está muy delicado, pero que también va a ser muy interesante estudiar en estos próximos tiempos.
Con respecto a la búsqueda del naufragio en sí, como les dije, por primera vez hicimos un trabajo con apoyo náutico y que iba a tener un componente de buceo. Lo que se hizo fue realizar una búsqueda subacuática mediante la utilización de un magnetómetro. Un magnetómetro es un aparato como el que ven en la imagen de la derecha, que tiene forma como de un pequeño torpedo, que está unido por un cable a una consola donde hay software y hay un ordenador que permite procesar la información provista por el magnetómetro. ¿Y cuál es esa información? Señales magnéticas. Como nosotros teníamos la intención de buscar los cañones del Purísima Concepción, porque pensamos, bueno, si uno naufraga en el fin del mundo y no está ante un enemigo, no está en un contexto de batalla, ¿qué sentido tiene rescatar los cañones? Era mucho más valioso rescatar pan, galletas, ropas, armas menores, pero no los cañones. Entonces pensamos que un magnetómetro podía, si teníamos suerte, permitirnos identificar la ubicación de un conjunto de cañones que sí o sí tenían que dar una señal intensa magnética. Para eso elegimos una zona estipulada de antemano, que tiene 1 kilómetro de largo, que es la que ven en la imagen, que sencillamente estaba ubicada adyacente a la zona de tierra, la zona intermareal, donde veníamos encontrando las balas de cañón y estas otras cosas que les comenté. Y a lo largo de esa zona, mediante transectas, mediante recorridos paralelos con la embarcación remolcando el magnetómetro, la idea era ver si aparecía algo. Si aparecía una señal magnética, luego venía la etapa de buceo para cotejar qué es lo que había bajo el agua. Bueno, este es el interior de la embarcación y en la imagen de arriba a la izquierda está un colega de Estados Unidos, Michael Creevor, especialista en búsqueda con sensores remotos y en magnetometría específicamente. En la imagen de abajo, 2 de los colegas buzos, Chris Underwood y Joe Hoyt, que son los 3 no argentinos del equipo. El resto de nosotros pertenecemos a distintas instituciones argentinas. Y para nuestra gran alegría, en un momento apareció una señal magnética muy fuerte, reflejada en la pantalla, que hizo que Michael, el que venía mirando fijamente el monitor, pegara un grito de alegría y todos nosotros sinceramente celebramos ese momento porque había muchas chances de que representaran el conjunto de cañones de hierro que estaba bajo el agua y que daba esa señal. Lamentablemente, el buceo no fue muy productivo. Las condiciones de buceo allí son muy complicadas, había además muy poca visibilidad, bastante corriente, y decidimos no insistir con la parte de buceo y dejarlo para quizás una segunda etapa donde pudiéramos elegir las condiciones óptimas y no bucear simplemente porque estábamos allí. Aquí está uno de los investigadores del grupo, Christian Murray, volviendo de uno de los viajes y de buceos frustrados. Hemos hecho nada más que unos 5 o 6 buceos y en ninguno pudimos ver o tocar o filmar o fotografiar lo que estamos casi seguros que son los cañones. Bueno, también, como les dije, íbamos a buscar el campamento de los náufragos. Esto se hizo en tierra, en ese sector, esa gran explanada que les mostré antes, donde hicimos lo que llamamos los arqueólogos sondeos, o son pozos prolijos, cateos estratigráficos, donde se registra todo lo que se encuentra y el sedimento se pasa por un tamiz, típico trabajo arqueológico terrestre. Y allí encontramos más loza inglesa del siglo XVIII, ya no solo de aquella de colores así tipo marmoladas, sino de otro tipo, como es esta loza de color verde intenso. También apareció el posible piso de una construcción de madera. Esto es interesante porque los náufragos dicen que vivieron en barracas de madera en esos 3 meses. Esto parece un piso, no lo sabemos porque la excavación es muy acotada, pero también es otra pista interesante. Y más
cerámica de estilo español hecha con torno que, insisto, provendría de botijas. Pero uno de los hallazgos más interesantes fue dentro del bosque. Los indígenas habitaban la zona boscosa, dentro del bosque tenían sus campamentos. Y los colegas, los arqueólogos de Ushuaia, que son muy experimentados en arqueología de tiempos, digamos, prehistóricos o precolombinos, o antes del contacto con los europeos, saben muy bien dónde ubicar posibles lugares para encontrar restos arqueológicos asociados a los indígenas. Y excavando en el bosque, en un ambiente como el que ven allí, aparece esto. Esto es un pedazo de una punta de flecha. ¿Pero qué tiene de particular? Que está hecha en vidrio. El vidrio es un material, es una materia prima que los aborígenes, los indígenas, no tenían de manera natural. Solamente podían acceder al vidrio si ese vidrio era traído de alguna manera al lugar que ellos habitaban, y esa única manera de traerla para esta época era en un barco. No digo que esta punta de flecha en particular haya sido confeccionada con vidrio que necesariamente trajeron los náufragos los tripulantes del Purísima Concepción, pero es probable. Estamos en la zona donde estamos encontrando varias líneas de evidencia. Y acá comparto con ustedes una frase del diario que les comenté, que dice: sus armas son flechas que las hacen con mucho primor, aunque no tienen más instrumentos que piedras. Las puntas de las flechas son de pedernal y desde nuestro naufragio dieron en hacerlas en vidrio. Aquí lo tienen de manera más fácil de leer. Con lo cual, insisto, no podemos asegurar que encontramos lo que buscábamos, pero en cierta medida sí, porque son varias las líneas de evidencia que, si las tomamos en conjunto, nos dan un panorama más que promisorio. Y con esto voy cerrando la presentación contándoles cómo continúa el proyecto, porque en realidad el proyecto recién empieza. La campaña que hicimos en diciembre fue la primera focalizada a la búsqueda de los restos del Purísima Concepción, y ahora viene lo que sigue. Como ven, uno de los puntos es la gestión diplomática, que ya se inició en el marco de la Convención de UNESCO de 2001. UNESCO tiene varias convenciones de cultura. Una de ellas, la del año 2001, es una convención focalizada en la protección del patrimonio cultural subacuático mundial o global, y establece o estimula la cooperación entre distintos países, en particular cuando se trata, como es este caso, de un patrimonio cultural subacuático que vincula a un país de origen o de pabellón, de bandera, y un país donde se produce el naufragio. Entonces, lo que ya hizo la República Argentina por vía diplomática fue notificar a España de lo que creemos que es el hallazgo de esta embarcación, como para de ahora en adelante acordar juntos el mejor modo de protegerlo, porque ese es el objetivo. Otro punto, por supuesto, va a ser análisis de archivos, porque tenemos el diario, tenemos alguna otra cosa, pero seguramente hay mucha más información que hay en archivos, seguramente sobre todo aquí, pero también en Buenos Aires o Montevideo, donde se conservaron varios documentos de la época colonial. Desde luego, la investigación arqueológica de los artefactos en sí, y también la planificación del próximo trabajo de campo, en el cual esperamos contar con la participación de colegas españoles, que si hubiéramos tenido más recursos financieros, los hubiéramos incorporado en la campaña realizada en diciembre. Pero no fue el caso. De todos modos, tenemos un contacto muy estrecho, en mi caso particular, sobre todo con el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, donde tengo colegas muy queridos, y además el barco partió de Cádiz y se hundió en lo que hoy es la República Argentina. Así que qué mejor que trabajar juntos. De hecho, no veo otro modo lógico de hacerlo.
Les muestro a modo de cierre la imagen de los principales sponsors del proyecto Purísima Concepción. En realidad hubo muchas instituciones, personas y, como ven, agregué, y animales que colaboraron con el proyecto en distintas formas. Este es mi caballo llamado Zodiac. No es mío en realidad, me lo presta el Club Hípico del Fin del Mundo, pero gracias a él llegué sana y salva después de los 3 días de ida y 3 días de vuelta de Península Mitre. Y bueno, como les digo, hay personas, hay instituciones privadas y gubernamentales. Hemos tenido apoyo de muchos lados y siento mucha gratitud. Así que con eso termino. Y si se puede, tengo un video de 1 minuto que me gustaría compartir con ustedes. Hacer arqueología en Tierra del Fuego, seguramente hacer arqueología en la Antártida y hacer arqueología en Isla de los Estados y en 100 lugares realmente muy extremos, es la gran aventura de la arqueología. Pero a los arqueólogos en general nos gusta la aventura, nos gusta la exploración, nos gusta el descubrimiento, nos gusta la naturaleza. Creo que lo que hacemos en nuestra profesión es dar vida y es rescatar la historia. Concretamente, en el caso de Purísima Concepción, me parece que es una historia de valor, de éxito, de armonía. Estos proyectos no los hace una persona sola. No soy solo yo. Yo pude haber creado la idea, pude haber armado el proyecto, pero me acompañó gente, me acompañan instituciones. O sea, siento que hay gente que creyó en lo que yo propuse. Y también es una satisfacción profesional, porque es decir, bueno, estamos trabajando bien. Vine a buscar esto y estoy encontrando lo que vine a buscar. Muchas gracias.